¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video tutorial número 17. En esta ocasión corresponde trabajar con lo que es el número de factura para poder generarlo de forma automática. Si se fijan, pues acá en el sistema ahorita el número es estático. No hemos hecho ningún método que permita generarlo de forma automática, por lo que vamos a trabajar en esa parte. Lo que necesitamos hacer es que acá, al momento en que se realice una venta, debe de existir un número de factura, el que corresponde a la factura que se va a vender en ese momento. Si posteriormente se realiza dicha venta, debe de generarse automáticamente el siguiente número de forma correlativa. Para poder llevar a cabo ese proceso, la lógica sería la siguiente. Tendríamos que primeramente consultar a la base de datos, específicamente a la tabla factura. Vamos a abrir acá nuestro gestor de base de datos. Y en la tabla factura nosotros tenemos acá el campo que se llama número factura. Entonces lo que necesitamos hacer es, para poder generar el número, primeramente es verificar si esta tabla está vacía. Si no hay ningún registro en dicha tabla, como pueden ver en el momento ya hay registros, pero si no existiera ningún registro, entonces el número de factura debe de iniciar por la número 1. En caso contrario, ya existieran registros, como podemos ver acá, ya existe el número 2, el 1 y el 2, el siguiente número que debe de generarse debe ser el número 3. Por lo tanto necesitamos hacer prácticamente dos consultas. La primera de ellas es contar o verificar si dicha tabla se encuentra vacía, y la otra es verificar si no está vacía, obtener el último registro que exista y el número de factura que exista en base al código de factura, al correlativo que existe en este caso. Obtendríamos, digamos, el último registro insertado en base a su código de factura, y así poder obtener el número de factura que esté en ese momento para poder generar el siguiente número. Entonces esa sería la lógica que vamos a trabajar. Entonces acá en NetBeans vamos a comenzar primeramente por generar en el paquete sys.dao lo que es una clase tipo interface. Vamos a crear acá una clase, le vamos a poner a esta clase factura DAO. Factura DAO. Y recordemos que esta debe de ser de tipo interface, por lo que acá sustituimos class y ponemos interface. Bien, y acá vamos a crear dos métodos. El primer método va a ser para obtener el último registro que se haya insertado en dicha tabla, para poder obtener el número de factura, el último número de factura que exista. Entonces este método va a ser un tipo público, así que vamos a poner acá public, y va a ser de tipo objeto, en este caso factura, y le vamos a poner obtener último registro. Y acá pasamos la sesión y también una variable factura. En caso haya errores, colocamos acá un th rows exception. Sería eso. Minimicemos esto. Y acá está. Si nos pide que importamos lo que es del paquete sysmodel y también el de Hibernate, lo que es la sesión. Muy bien, este primer método, les decía, es simplemente para obtener el último registro de la tabla factura de la base de datos, y el siguiente método va a ser para averiguar si la tabla factura tiene registros. Entonces acá vamos a crear otro método público, va a ser public long. Vamos a poner acá obtener total registros, le voy a poner en factura, y solamente le pasamos la sesión a esto, session. Vaya, y acá le voy a poner un comentario. Aquí le voy a poner obtener o mejor le voy a poner averiguar si la tabla factura posee datos o posee registros. Esto es para tener claro qué hace este método, y el primero es para obtener el último registro en la tabla factura de la base de datos. Ahora sí, ya tenemos claro qué hace cada uno de esos métodos. Muy bien, necesitamos crear otra clase acá en el sys.imp. Le vamos a poner a esta clase factura DAO y mp, y ahí vamos a implementar esos dos métodos. Acá ponemos implement y la clase factura DAO. Factura DAO. Creo que me equivoqué en el nombre acá, le puse factura
factura, vamos a cambiarle el nombre porque está malo. Acá está, vamos a darle un refactor, le voy a dar un rename, es factura. Ok, ahora sí. Esperemos a que se haga el deploy. Y ahora sí ya me va a permitir implementar los métodos abstractos, que serían los dos métodos creados anteriormente. Bien, para el primer método, que es obtener último registro, acá vamos a crear primeramente una consulta. Vamos a poner string hql, va a ser igual a, y acá sería la consulta, from factura. Recordemos, acá hacemos alusión a lo que es la entidad factura, order by code factura, que me lo ordene de forma descendente. Entonces acá creamos una variable tipo query, le voy a poner q, y acá vamos a obtener en base a la sesión lo que es un create query, y acá pasamos la variable, en este caso hql, y fuera de esto le vamos a poner un punto set max result, le vamos a poner, y dentro del paréntesis un número 1. Esto es para que nos traiga lo que es el máximo registro que existe, en este caso el último registro que exista, y solo obtenemos uno, ¿verdad? Acá vamos a importar acá lo que nos está pidiendo de Hibernate, el query, y finalmente necesitamos retornar esto, un return. Acá ponemos q.uniqueResult, y acá nos va a pedir que casteemos esto, así que lo casteamos. Acá vamos a obtener, según la consulta, todos los datos de la tabla factura ordenados de forma descendente según su código de factura, pero le estamos indicando que solamente nos muestre el máximo de todos ellos, es decir, el mayor de todos ellos. Por lo tanto, vamos a obtener un único resultado acá en lo que es el return que se va a realizar. Ahora bien, en el otro método, acá obtener total registros en factura, vamos a crear también una consulta acá, así que creamos otra variable tipo string, siempre le vamos a poner hql, y acá la consulta va a ser de esta forma, select con, y entre paréntesis ponemos asterisco, from factura. De igual forma creamos una variable tipo query, le vamos a poner q, este va a ser igual a session.createQuery, y acá pasamos la variable hql, y vamos a retornar, acá en el return vamos a retornar un único resultado, que sería también uniqueResult. De igual forma debemos de castear esto. Y bien, les explico acá. Lo que estamos haciendo es, primeramente creamos una variable hql en la cual creamos una cadena para la consulta. Estamos diciendo que nos seleccione todo, o que cuente, más bien dicho, cuántos registros existen en la tabla factura. Eso se va a almacenar en lo que es la variable q, que es la variable q que tenemos acá, y va a obtener un único resultado. Porque si hacemos este ejemplo, fíjense bien acá, si copio esto y me vengo acá al Hibernate cf.xhtml, podemos ver, si ejecuto esta consulta, que me va a mostrar un total de 2 en este caso. Veamos, 2. ¿Por qué 2? Porque actualmente tengo 2 registros en la tabla factura. Entonces eso me lo almacena en la variable q que les decía, y el dato a tomar en cuenta es el siguiente, que este valor siempre va a ser tipo long, es decir, ya por defecto pues Hibernate lo transforma así a long, por lo tanto nosotros lo vamos a trabajar como long ya cuando estemos trabajando también en el bin y en la vista. Ahora, si se dan cuenta, acá me contó, más bien dicho, cuántos registros tiene. Si la tabla estuviera vacía, no es el caso, vamos a hacer eso ahorita. Voy a eliminar primero del detalle, y luego acá, como vemos, está vacía. Ahora, si ejecuto de nuevo esta consulta, me va a devolver un 0. Eso significa que no hay registros en esa tabla, por lo tanto nos va a servir eso para poder determinar que el número de factura va a ser el número 1. Y en dado caso, si tuviera datos, entonces vamos a ver allí, por medio de esta otra consulta, cuál es el último que existe, y de esa manera simplemente sumarle un 1 para que se incremente lo que es el número de factura. Bien, teniendo ya esto, vamos a cerrar acá.
Vamos a pasar al factura bin, acá, perdón, es en el bin, acá arriba. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer es crear una variable para poder almacenar el número de la factura, así que acá al final, después de cantidad de producto, voy a crear dicha variable. Y fíjense que esta variable debe de ser de tipo long, porque cuando consultemos, como les decía, a los diferentes métodos que ya creamos, especialmente para obtener el valor de la cantidad de registros que existan en la tabla, el resultado va a ser long. Por lo tanto, mi factura, mi variable va a ser también de tipo long. Le voy a poner número factura. A esta variable debo de crearle sus métodos get y set, por lo que me vengo acá hasta el final después de esto y acá genero dichos métodos. Bien, teniendo ya esto, ahora voy a crear el método que me permita generar el número de factura, por lo que me voy hasta el final. Busquemos acá el último método que exista. Esto sería para lo que era la tabla editable, así que lo vamos a crear acá abajo. Vamos a ponerle acá método para generar el número de factura. Vamos a crear acá un public void número factura, numeración factura, lo vamos a poner de esta forma. Bien, comenzamos acá. Primero vamos a ver si en la tabla factura existen registros, por lo que comenzamos con esto. This.session va a ser igual a null y this.transaction también es igual a null. Dentro de un try catch vamos a generar lo que es ese código. Y acá vamos a poner this.session va a ser igual a Hibernate util. Acá hacemos una conexión o abrimos la sesión. .getSessionFactory.openSession y decimos this.transaction para llevar a cabo para iniciar más bien dicho la transacción, va a ser igual a this.session.beginTransaction. Y acá voy a crear primero una instancia. Fíjense bien, a factura DAO le voy a poner fDAO y esto va a ser igual a new factura DAO IMP. Esto con el objetivo de poder utilizar sus métodos. Acá me pide que importe de lo que es el método factura DAO. Ahora, ya que lo he importado, acá vamos a, fíjense bien, lo voy a poner acá, verificar si hay registros en la tabla factura de la base de datos. Entonces, en mi variable, en este caso se llama número factura, this.número factura va a ser igual a, y acá voy a decir fDAO, y acá voy a invocar el método obtener total registros en factura y le paso la sesión this.session de esta forma. Y acá, fíjense bien, en esta variable, si se supone que acá hay registros, voy a obtener un valor, un 1, un 2, un 3, dependiendo de cuántos registros existan. Si no hay registros, voy a obtener un 0, entonces necesito validar esto. Así que creo acá un if y pregunto this.número factura. Voy a poner acá si es menor o igual a 0. Si es menor o igual a 0, o la otra validación sería this.número factura si esto es igual a null, es decir, no tiene datos. Si no tiene datos, entonces this.número factura va a ser igual a, y aquí vamos a poner un long value, long.value of, y acá vamos a poner entre comillas el número 1. De esta forma. Muy bien, les explico. Primeramente creamos lo que es, bueno, primero abrimos lo que es una sesión, una conexión, iniciamos la transacción y luego creamos una instancia hacia nuestra clase factura DAO por medio de una variable que se llama fDAO. Con este fDAO, en mi variable número factura voy a obtener o voy a invocar al método obtener total registros en factura para obtener un número o un 0 en todo caso si no existieran registros en la tabla, ¿verdad? Factura. Teniendo ese valor se almacena acá. Entonces ahora pregunto si ese valor que se obtuvo en dicha factura es menor o es igual a 0, o ese valor es nulo, significa que no hay registros entonces en la tabla factura de la base de datos. Por lo tanto voy a colocar el número de factura a 1 y ese 1 ya se va a mostrar en lo que es la factura acá. Muy bien. Pero en dado caso o caso contrario tenemos datos, es decir, encontró un valor, entonces ahora necesito invocar al siguiente método
para determinar cuál es el último registro que existe y por lo tanto saber cuál es el último número de factura que se haya ingresado. Entonces acá de igual forma digo this.factura. Ahora invoco al objeto factura porque voy a utilizar el otro método. This.factura va a ser igual a fdao. Y el método sería obtener último registro. Acá le paso la sesión this.session. Y fíjense que acá creo que me equivoqué cuando creé este método. Esta otra variable no debe de ir, por lo que acá debemos de corregir eso en factura DAO. Para empezar, solo les pasaríamos la sesión únicamente, no vamos a obtener o a pasarle lo que es otro parámetro, así que corrijamos acá y también en el factura DAO y MP borrémosle esto, verdad, porque no lo estamos utilizando en nada. Ok, ahí está. Ahora regresemos acá y quedaría únicamente así. Acá en esta variable vamos a poner acá recuperamos el último registro que exista en la tabla factura de la base de datos. Entonces, al obtener el último registro que exista en la tabla factura, eso se almacena en mi objeto factura. Teniendo ya ese valor almacenado ahí, puedo decir acá en mi variable factura, número de factura, this.número de factura va a ser igual a this.factura.get número factura, y aquí puedo obtener el número de factura, el último que exista, y a eso le voy a sumar un 1 para que se incremente en 1. Pero como vemos, acá nos va a generar un error porque no concuerdan los tipos de datos. Si vemos acá dice tipos incompatibles, dice in no puede ser convertido a long. Recordemos que el número de factura es un long, por lo tanto acá debo de colocar un long.valueOf y dentro del paréntesis colocar todo lo que es esto para que el error desaparezca. Y ahora sí, en mi variable número de factura voy a obtener el último número de factura que exista y le sumo un valor para que se incremente en 1. Y acá al final, fuera de todo esto, llevamos a cabo lo que es la transacción, transaction.commit. Y acá en el catch vamos a preguntar si la sesión si la transacción no es nula, vamos a decir así. Si this.transaction no es igual a null, entonces this.transaction.rollback, esto en caso de que se generara algún error, y podemos imprimir el mensaje de error acá afuera de esta forma. Y finalmente podemos cerrar la sesión por medio de un finally. Acá siempre de igual forma hacemos una pregunta, preguntamos this.session no es igual a null, entonces this.session.close. y ahora sí, ya tenemos esto. Ahora, este método numeración factura necesitamos llamarlo desde la vista, en este caso desde factura XHTML, por lo que acá vamos a crear, fíjense bien, quizás un botón en la parte superior que diga realizar venta o nueva venta o algo así, para que cuando se le dé clic a ese botón se genere automáticamente el número de la factura. Así que acá en la plantilla, en la factura, perdón, después de las etiquetas H2 vamos a crear otro formulario, H2.for, y no le voy a poner nombres. Dentro de dicho formulario vamos a crear un grid, en este caso un H2.panelGrid. Le vamos a poner un ancho, va a tener el mismo ancho que tiene el panel, que serían 900 píxeles. Tenemos acá 900 px. Le vamos a poner un estilo para que esté centrado, un margin le vamos a poner acá 0 y auto. Además un color de fondo, un background. Acá dentro de los estilos, un background color sería, y vamos a ponerle quizás un gris, pero que sea no muy light gray, quizás le vamos a colocar, que no sea muy fuerte. Ahora déjenme ver qué más. El botón que va a ir dentro sería un p2.command button, va a tener un value que va a decir nueva venta, así lo voy a poner, nueva venta. Pongámosle un estilo, también un tamaño, un style, ya que tenga un ancho de, al igual que los botones que tenemos acá abajo, que estos, un estilo, un ancho de 150 y un alto de 60. Así que le ponemos 150 px y un height de 60 px. Sería de esa forma. Acá lo cerramos y actualicemos la vista para ver qué es lo que hemos creado hasta el momento.
y sería esto, ¿verdad? Acá el botón, cuando se le da clic a esto, entonces nos debe generar el número de factura de forma automática. Por el momento no hemos llamado al método, así que vamos a crearnos hacia acá, vamos a pasar este estilo hacia abajo y acá voy a poner un action listener, así que pongo action listener y acá llamo al bin, factura bin y el método numeración factura. Ahora, en lo que es el output text o output label que tenemos acá, le voy a llamar a la variable numeración factura, por lo que busquemos ese elemento que se encuentra acá, y acá en el value le vamos a colocar, siempre invocando al bin, factura bin punto número factura, y acá pues automáticamente me debería de colocar el número acá. Esto se encuentra dentro de, si se fijan, este layout que se llama datos factura, por lo que al dar clic, voy a copiar esto para empezar, al dar clic al botón nueva venta que tenemos acá, debe de actualizarse ese objeto, por lo que acá creo un update y esto se encuentra dentro del formulario factura, form factura, y el elemento se llama datos factura. Bien, en teoría acá ya no debería de funcionar si todo está correcto. Veamos, vamos a actualizar de nuevo acá y como ven acá desapareció porque ya cambiamos. Si yo doy clic acá, ahorita no tenemos ningún dato en la factura, por lo que el valor que tendría la variable sería 0, pero como estamos validando que si es 0 o es nulo, le coloque por defecto el número 1, así que veamos. Como vemos me actualizó acá, pero no me colocó el valor. Veamos qué es lo que ha pasado. Creo que el problema es acá en el update, no debemos de actualizar entonces esto, sino que simplemente el formulario factura nada más, de esta forma. Y veamos de nuevo, démosle acá refrescar la vista y volvamos a hacer otra prueba. Y como vemos, sí, verdad, ahora ya me generó el número 1 porque no tenemos nada actualmente en la tabla factura. Bien, entonces si acá coloco un registro, por ejemplo voy a colocar que el número de factura 1 ya existe, el código del vendedor vamos a poner el 1, el cliente 2 y un total acá de 200. Vamos a dar refresh y acá de nuevo actualizamos y hacemos otra prueba. Como ya existe el número 1, la factura con el número 1, acá me debería colocar el número 2. Veamos, y como vemos me está colocando el número 2. Ahora si observamos acá nos está apareciendo un total también. Esto se da porque en el método acá del bin estamos obteniendo lo que es el último registro que existe en la base de datos. Entonces el último registro actualmente sería este, y como me está obteniendo todos los datos en lo que es el objeto factura, me está trayendo también lo que es el total de la venta. Veamos si hacemos otra prueba. Acá voy a agregar otro, vamos a poner que la factura número 10, el código del vendedor va a ser el 2 y el cliente también el 2. Le pongo por ejemplo 150. Veamos, refresh. Veamos acá, si no funciona, en teoría ya tenemos la factura 10, nos debería generar la número 11. Si le doy clic acá, vemos que sí. Y de igual forma, ¿verdad? Me está trayendo el último valor del total que tiene la factura. Entonces, eso se da porque acá en la factura, en la vista, donde estamos pidiendo la cantidad o donde mostramos la cantidad o el total de factura, estamos haciendo uso o llamando, bien dicho, el objeto factura y su propiedad total venta, con la cual pues como va a tener en memoria el último registro que se está solicitando, va a tener acá pues el último total venta que se haya realizado, y es por eso que acá en la vista nosotros podemos ver que nos aparece este valor. Entonces esto lo podemos solucionar creando antes que nada una variable. Vamos a crear acá otra variable que se llame total venta factura, la vamos a poner acá al final, rebate, y esta va a ser de tipo decimal, big decimal, total venta factura, y generemos sus métodos get y set, sería acá. Ok, teniendo esto, ahora en mi método numeración factura, acá voy a invocar esa variable para que se limpie. Vamos a poner acá limpiar la variable total venta factura. Esto es para evitar que se actualice, ¿verdad?, el total. Entonces coloco acá this.total venta factura va a ser igual a new y acá big decimal, y acá le podemos pasar cualquiera porque dentro del paréntesis le ponemos comillas y le ponemos un 0 para que se ponga 0. Y ahora sí, total venta factura.
Ahora, como este total se está almacenando en el método calcular costos, que creo que está por acá arriba, calcular total factura. Y fíjense que ahora esta variable que se llama total factura venta la vamos a sustituir por la que creamos ahí arriba, que se llama total venta factura. Creo que le puse al revés el nombre. Entonces acá vamos a quitar esto y vamos a colocar esa otra variable, this.total venta factura va a ser igual a new big decimal 0 acá, y acá vamos a llamar a esta variable, va a ser igual a la misma variable con el acumulado que se vaya haciendo allí. Entonces en el objeto factura vamos a colocar esto, total venta factura, y eso es lo que se va a mostrar en la vista. Entonces ahora en la vista, acá en factura, ya no voy a llamar al objeto factura y al total venta, sino que a la variable total venta factura únicamente. De esta forma. Esperemos a que se haga la depuración y volvamos a hacer una prueba más acá. Vaya, en teoría me está yendo a traer el último registro que existe, ¿verdad? Si se dan cuenta. Y en este caso es este, con el valor de 150. Veamos, con esa corrección que hicimos ya no nos debería demostrar acá nada. En su defecto nos debería colocar un 0, como se dan cuenta. Ahora vemos que ya está correcto. Y nos está generando el número como debe de ser. Ok, esta parte la vamos a dejar hasta acá. Y en la siguiente entrega vamos a programar ya que se pueda guardar lo que es todo el registro en la tabla factura. Porque ahorita, si se dieron cuenta, lo estoy haciendo de forma manual. Así que en la próxima entrega vamos a trabajar con lo que es el registro en sí, a la tabla factura.